Queridos hermanos y amigos, es un placer volverme a encontrar con ustedes reflexionando en esta oportunidad sobre el tema del matrimonio. Este es el tercer micro, el tercero y último que presento sobre el tema del matrimonio en el marco del Sínodo de los Obispos que está llevándose a cabo en este momento en la ciudad de Roma. Este tercer micro he querido titularlo Estar pendiente de Dios y vivir en gracia. Dos cosas fundamentales para todo matrimonio cristiano. Pendiente de Dios. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la invitación que una pareja le hace a Dios para que forme parte fundamental de esa unión. O sea, el novio y la novia van a la iglesia a casarse y le están diciendo a Dios: Dios, no queremos vivir solos esta realidad del matrimonio, queremos vivirla en unión contigo. Y si esto es así, atiendan a Dios, estén pendientes de Él. Es como que usted me invitara a mí a su casa a almorzar, un matrimonio. Me dice: padre, vaya este domingo a almorzar a la casa. Y yo voy. Yo que aspiro que cuando lleguen me atiendan bien. No es que yo llego y me atiende la esposa: ay padre, bienvenido, está en su casa, siéntese que estoy limpiando la casa. Y ella se va a limpiar. Y después sale el esposo: ay padre, bienvenido, este es su hogar. Siéntese cómodamente, y él se va a ver televisión a su cuarto porque están pasando el juego de béisbol o la Fórmula 1. Entonces yo me pregunto: ¿para qué me invitaron? No me ofrecen ni un vaso de agua y no comparten conmigo. ¿Para qué me invitaron? Si lo hicieron libremente, atiéndanme. Bueno, el mismo principio se aplica para Dios. Si usted invita a Dios a que forme parte de su unión conyugal, atiéndalo. Esté siempre pendiente de Él. ¿Cómo? Orando, junto a la familia. Esto ya lo hablamos un poco en el segundo micro, pero es que es fundamental. La familia que ora unida permanece unida, leyendo la palabra. Qué hermoso un matrimonio que se reúne en torno a la palabra de Dios para crecer juntos en el discernimiento de la voluntad de Dios para ellos. Hacer obras de caridad, ir a misa juntos, confesión frecuente, estar pendientes de Dios. No es que yo me caso y después me olvido de Él. Entonces, la cosa no se garantiza que vaya bien, lógicamente. Y lo segundo es fundamental: vivir en gracia. Vivir en gracia de Dios. Para eso me caso. Hemos dicho en el primer micro, cuando hablamos de la definición de matrimonio, que uno se casa para caminar juntos hacia la salvación, hacia la santidad. No podemos caminar hacia allá si estamos en pecado. No podemos caminar hacia allá si la gracia de Dios a nosotros no nos importa. Si vivir en gracia no nos importa. Yo lo veo en tantas parejas que se acercan: padre, queremos casarnos. Y yo les pregunto: sí, qué bueno. ¿Y tú de cuándo no te confiesas? Se sorprenden ante esta pregunta porque no la esperan. Y la novia me dice: bueno, yo tengo 10 años que no me confieso. Ah, ¿y tú, el novio? Bueno, padre, yo desde que hice la primera comunión hace 18 años. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que vivir en gracia de Dios para esos jóvenes no ha sido importante. No lo han valorado. Vivir en gracia de Dios para ellos no ha tenido la importancia de vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando se casen, seguramente seguirán en lo mismo. Es más, se los pregunto: después que se casen, ¿van a venir a misa todos los domingos? No lo tenemos pensado. ¿Y van a confesarse continuamente? Ah, es que para casarse hay que confesarse. Imagínense ustedes. Pero después que se confiesen esa vez y se casen, ¿van a seguir haciéndolo? No. Entonces, ¿para qué se casan si no valoran la gracia de Dios? Tiene que haber una conversión, tiene que haber un propósito. Insisto, y termino con esto, como siempre hago, invitando a la oración. Las parejas tienen que tener claro el objetivo de la unión conyugal, la santificación mutua. Lo decía en el primer micro. Y para ello, estar pendientes de Dios y vivir en su gracia. Comparte este video con tus amigos, en las redes sociales, si tú crees que puede servir de instrumento. Si tú crees que puede ayudarle a ellos a reflexionar y meditar. Y que la gracia de Dios descienda hoy sobre ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.